Y saludo ya a Rubén Sascanio, él es concejal de Bienestar Social y Drogodependencia del Ayuntamiento de La Laguna. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, empezando una semana intensa ya casi ahora sí, de comienzo de curso. Y esto estamos preparando ya para los finales. O Sí, sea que casi la selectividad está a la vuelta de la esquina. sí, sí. Cuando hablas de los finales y la selectividad, supongo que estás hablando del curso político que estamos ya con periodo electoral, ¿no? Sí, totalmente, ya se nota desde hace un tiempito, se nota ese aroma de las elecciones y evidentemente, bueno, este cierre de mandato, pues Mm. evidentemente ya son los 9 meses prácticamente que nos quedan para las elecciones, donde habrá que poner el resto para muchos de los grandes proyectos que tenemos en las áreas, pues desarrollarlos. Y después, evidentemente, bueno, la parte de la campaña electoral que siempre toca la puerta tarde o temprano y bueno, que habrá que afrontar. Bueno, enseguida te preguntaré sobre ese asunto, pero antes sí veíamos en la crónica de sucesos, Rubens, que se encontraba el cadáver de una mujer en un parque de La Laguna, ¿no? Este domingo. ¿Se sabe algo más del caso? Justo esta mañana estuve hablando con los compañeros de este caso, la verdad que un descubrimiento terrible, preocupante, todavía no hay mucha información, sé que están con el tema de la autopsia, se sabrá si fue, o sea, qué elementos hay alrededor de este suceso, donde, bueno, pues habrá que estar un poco a la expectativa para saber si es algún tipo de delito, si es alguna cuestión que tiene que ver con pues, elementos de violencia machista o si tiene que ver también con alguna realidad de personas que puedan estar en situación de calle. De momento, en la zona también hemos pedido un informe de todas las personas que hay en situaciones de calle en ese entorno de la zona de la cuesta y ver los perfiles, aunque bueno, de momento evidentemente estamos pendientes sobre todo de la última hora de la policía, que nos dé algún dato más de la autopsia Ujú. y que podamos saber qué ha sucedido en este terrible caso. Claro, al ser un hecho puntual, de ahí digamos, la curiosidad, por lo menos tener un poco más de información, porque no es normal que algo así ocurra. Y bueno, estaremos, como bien dices, atentos a cualquier novedad que haya al respecto. Ahora que has nombrado también las personas que se encuentran sin hogar, ¿cómo está ahora mismo la situación en un municipio como La Laguna? La realidad es que Tenerife en general no tenía información con respecto a la población en situación de vulnerabilidad habitacional que engloba a personas sin hogar y a personas que están en lugares inadecuados para el desarrollo de su vida, o sea, que están pues viviendo en cuevas, que están viviendo en casas semi derruidas o abandonadas, o que están de ocupas. Esa realidad bueno, se empezó a conocer un poco mejor a raíz de un esfuerzo que hizo el Cabildo de Tenerife, un estudio, el primer estudio sobre esta realidad junto con Cáritas. Lo presentaron en el año a finales de 2020, fue el primer estudio, y en el 2021 han vuelto a hacer un nuevo estudio que indica que, bueno, que hay un fenómeno, hay municipios donde había ya reconocida una cantidad importante de personas en situación de sinhogarismo, en situación de vulnerabilidad habitacional, y ahora hay otros municipios, en el caso de La Laguna nunca había habido cifras ni datos a este respecto, y ahora estamos hablando pues, de unas cifras bastante preocupantes. En el primer informe eran 217 personas y en el segundo informe estamos en torno a las 400 personas que están en esta órbita de vulnerabilidad habitacional dentro del municipio de La Laguna, donde hay muchísimas realidades. El 70% de las personas, y es un dato bastante significativo, no están empadronadas en el municipio de La Laguna, o sea, que han llegado de otros municipios o de otros lugares al municipio, porque es verdad que ha habido momentos donde ha habido un número importante de personas vinculadas con los campamentos de atención temporal a emigrantes Ujú. que han salido de estos campamentos y que han permanecido durante días o semanas en la calle, y eso también ha sido contabilizado dentro de estos informes. Y después, pues son multitud de perfiles. Evidentemente tenemos un grandísimo problema a este respecto y La Laguna ha hecho un plan de choque
con respecto a la situación de las personas sin hogar. Hemos incrementado un 257% los recursos alojativos de los últimos 3 años, los recursos alojativos vinculados con esta realidad de la vulnerabilidad habitacional. Hemos incrementado también todas las partidas económicas relacionadas con lo que es las ayudas, con lo que son las ayudas de alquiler y lo que tiene que ver con la vivienda. Hemos fortalecido los recursos del equipo, los equipos humanos vinculados con los recursos alojativos municipales y además puesto en marcha el primer centro de acogida municipal, el Clemencia Hardison, que sorprendente que La Laguna no tuviera un espacio de estas características y que ahora, pues, por fin tenemos un lugar donde hay 38 personas que pueden ser atendidas en situaciones de, bueno, cuando hay un desahucio o cuando te encuentras a alguien en la calle que ha llegado de otro lugar y puedes, por lo menos, darle una primera atención que es fundamental y también, evidentemente, reforzado todo ello con los equipos de atención en calle, porque tenemos desde febrero de 2020 la unidad de urgencias sociales, que está 24 horas, 365 días, un proyecto que tenemos con Cruz Roja, y también junto con el Cabildo tenemos un equipo de la UMAC, la unidad de atención en calle de Cáritas, que está funcionando y muy bien, además. ¿Y cómo se va a afrontar desde el Ayuntamiento de La Laguna, el área de bienestar social, ese nubarrón negro que tenemos encima y que hablan ya de crisis económica a partir de septiembre-octubre, inflación, muchas personas que van a necesitar un empuje, una ayuda? ¿Temen que esto se vaya a desbordar y que puedan encontrar más solicitudes de las que consideran de personas que lo están pasando mal? Bueno, venimos de una experiencia que nos ha hecho aprender muchísimo y que fue tremendamente dura, que es la de la pandemia. En el día más complejo para el área de bienestar social de la pandemia, que fue en el mes de abril de 2020, cuando bueno, apenas había pasado un mes del periodo de confinamiento y de todas estas vivencias que hemos tenido en los últimos 2 años, que sin duda las recordaremos toda la vida, los que nos ha tocado lidiar con este fenómeno, pues tuvimos que atender 394 llamadas de personas, de familias que necesitaban atención alimentaria, que necesitaban pues tener cubiertas sus necesidades básicas. Eso es una cifra que por suerte pues no hemos vuelto ni a rozar, digamos fue el tope máximo y sería tremendamente complejo que volvamos a alcanzar una intensidad como esa y esperemos que nunca volvamos a llegar a una intensidad como esa. Creo que estamos en un momento muy complicado. Es verdad que se ha hecho un esfuerzo también por parte del Ayuntamiento de La Laguna a la hora pues, prácticamente de duplicar los recursos vinculados con los servicios sociales. En 2018, que fue el último presupuesto del anterior mandato, el área de bienestar social, que englobaba además vivienda y que englobaba además también igualdad, tenía un presupuesto total de 18 millones de euros. En el 2019 ya hicimos un incremento muy importante en la modificación que se hizo, la primera modificación que se hizo de los presupuestos que tuvimos que hacer de emergencia. Y a partir de 2020 la subida del presupuesto ha sido imparable. Ahora mismo estamos hablando de 25 millones de euros los que estamos destinando solamente en el área de bienestar social para lo que tiene que ver la atención directa a las familias con mayor nivel de necesidad de nuestro municipio, con multitud de proyectos. Si sumamos lo que hay en todos los ámbitos de tipo social, como el área de vivienda, la Concejalía de Vivienda o el área de igualdad, pues estaríamos hablando ya prácticamente de que hemos duplicado las cuantías destinadas a la ayuda social, a la atención social en el municipio de La Laguna. O sea, estamos hablando de un gasto por habitante de poco más de 90 euros que había en el 2018, pues ahora actualmente estamos ya por encima de los 170 euros por habitante y año. Eso es un gran esfuerzo, es mucho más, prácticamente el doble de lo que establecen las autoridades en materia social como lo recomendable para tener unos buenos servicios públicos en esta materia y el esfuerzo es continuar en esta línea porque es necesario y porque nos tenemos que preparar para cualquier escenario, también un escenario de crisis económica como el que parece que estamos ya inmersos. Bueno, antes hablabas de las personas migrantes que han ido llegando y en diferentes centros también se han reubicado en La Laguna. ¿Qué futuro tienen? Y ahora mismo, ¿cómo está la situación? Veíamos, por ejemplo, que muchos de ellos podían disfrutar del verano en una iniciativa Asociación Superacción, pero el resto, ¿en qué punto se encuentra todo esto cuando vemos, por ejemplo, que este fin de semana pues venían
si no me equivoco, en 3 embarcaciones, más de 150 migrantes más, que esto sigue llegando. O sea, siguen llegando tristemente todas esas personas que buscan un futuro mejor. Sí, aquí también tenemos que tirar un poco de memoria, porque es verdad que en el 2021 tuvimos un repunte tremendo. La Laguna fue uno de los municipios, por no decir el municipio de todo el estado, con mayor eh, cantidad de población que estaba siendo atendida, la población migrante que había llegado con una precariedad absoluta, que llegaron por vía marítima, que tuvieron que ser alojados también con una gran precariedad y con una respuesta política importante, porque La Laguna, el ayuntamiento en su conjunto, todas las fuerzas políticas, hemos rechazado el modelo de los macrocentros como una alternativa válida. Los macrocentros ubicados en La Laguna, el de las canteras y el de las raíces, son ejemplos de una acción que tiene que ver con la emergencia, con tener que atender a miles de personas que estaban pues mal ubicadas en muelles como el de Arguineguín. Las tristes imágenes de los finales de 2020 y principios de 2021 en el muelle de Arguineguín pues fue, por desgracia, noticia mundial y un ejemplo de una gestión bastante cuestionable de este tipo de problemáticas. Y después también lo que hemos vivido a partir de entonces pues ha sido esa búsqueda de alternativas que han pasado por los macrocentros que también han tenido un nivel de respuesta muy importante, porque inicialmente también teníamos vinculado con el COVID y vinculado también con políticas que tienen que ver con otros colores políticos dentro de las distintas comunidades autónomas. Hubo un bloqueo absoluto de la posibilidad de sacar a personas que estaban aquí temporalmente en Canarias y que, bueno, que al final no podían ser trasladadas a otros territorios a nivel del Estado. Hubo una saturación, estamos hablando de más de 2000 y pico personas que estaban en el momento álgido entre los dos campamentos, en unas condiciones pues, bastante cuestionables, y esa situación, por suerte, ha tenido una doble respuesta. Por un lado, el Ayuntamiento de La Laguna pues se ha tenido que remangar y ha tenido que trabajar junto con el Ministerio y las entidades, las ONG, los colectivos sociales y vecinales de todos esos entornos para intentar dar una respuesta humanitaria a esta realidad, una respuesta que hablara de inclusión y de acogida adecuada. Y después también con multitud de proyectos que hemos desarrollado, también acciones preventivas para evitar imágenes o escenarios como los que se vivieron en otros municipios de Canarias, donde había pues ayuntamientos movilizando a la ciudadanía en contra de los migrantes, como vimos en Bogán, con la alcaldesa al frente de manifestaciones que la verdad que son una vergüenza para toda Canarias, o lo que se vio en otros lugares donde se hacían barricadas o peleas vecinales en contra de la presencia de migrantes en sus barrios. Aquí La Laguna yo creo que ha sido un ejemplo. De hecho, incluso tuvimos visitas de representantes europeos de políticas migratorias que reconocieron delante de todos los grupos políticos municipales que La Laguna se había convertido en un referente en el modelo de acogida positiva. A pesar de todas las dificultades, se había convertido en un referente por la altura de miras de su población. O sea, por la verdad que hemos tenido una población ejemplar en cuanto a la acogida, en cuanto a la preocupación. Vecinos que en las reuniones, que cuando había, pues de repente, 1000 nuevos vecinos en la zona del rodeo, pues lo primero que preguntaban era si tenían los chicos que estaban allí en el campamento, si tenían ropa suficiente para abrigarse, si tenían una alimentación adecuada, antes que cualquier otra cuestión. Y eso la verdad que es de admirar, o sea, emocionaba ver esa preocupación humana con respecto a esa problemática. Y creo que vamos a tener, ahora mismo hay una realidad donde hay uno de los centros que se está rehabilitando, el de las canteras, y el de las raíces está, bueno, en una situación de muy bajo nivel de ocupación. Prácticamente pues estamos hablando de unos pocos centenares de personas que están allí. Las salidas son semanales de grupos grandes de chicos que se trasladan a otros territorios de la Unión Europea, sobre todo bueno, en la península ibérica básicamente. Y a partir de ahí, pues bueno, la situación, pues vamos a tener probablemente una realidad que se va a mantener en el tiempo, porque por desgracia el hambre, la miseria, las guerras no son algo que vaya a pasar en el continente africano y mucho menos en la zona del Sahel. Todo indica que esas crisis globales que vivimos de una forma o de otra en el mundo occidental, pues más se van a sufrir y se van a vivir
en los países que no tienen ninguna culpa de cuestiones como el cambio climático, porque la verdad que bueno, su aportación al efecto invernadero es mínimo, porque no hay industria, no tienen grandes elementos que contribuyan a ese calentamiento global, pero son los primeros que están sufriendo la devastación del territorio, la pérdida de recursos naturales, y esa población tiene que vivir. Y evidentemente busca una salida, igual que nosotros, nuestros antepasados buscaron salida en su momento en Venezuela, en Cuba. Bueno, muy rápidamente, Rubén, otro tema rápido y es ¿en qué punto se encuentra la posibilidad de huelga de los trabajadores de Urbaser si no se negocia el convenio? Lo veíamos hace unos días. Sé que no es un área específica tuya, pero ¿en qué punto se encuentra? También evitar conflictos de este tipo para que cualquier gestión que se tenga que hacer desde el ayuntamiento transcurra con normalidad si hay peligros de huelga. Bueno, ahora estamos a las puertas ya, por fin, de tener definitivamente hecha la licitación del servicio de basura, un servicio de basuras que tiene un coste altísimo. Estamos hablando de uno de los servicios de mayor coste del archipiélago, de las licitaciones públicas. Sin duda está a la cabeza en Canarias esta licitación. Estamos hablando de, antiguamente eran 14 millones de euros anuales. Ahora se ha aumentado significativamente esa cantidad, con lo cual, bueno, es una de los grandes proyectos que tiene el municipio desde hace años intentando desatascar. Por fin el equipo de gobierno ha logrado pues resolver todas las enormes dificultades que conlleva un proyecto como este. Ha habido muchísimos recursos, muchísimas piedras en el camino, porque estamos hablando, como digo, de una cantidad económica enorme y, bueno, al final los poderes económicos pues tienen también sus vías de frenar y de dificultar a veces este tipo de procedimientos. Y una de las cuestiones que se está sobre la mesa es las condiciones de trabajo de las personas que están en Urbaser, personas que ya han pagado una hipoteca. Yo se lo dije, una hipoteca política, porque por desgracia Urbaser durante muchísimos años fue un espacio de acción política también, o sea, donde los grupos políticos que gobernaban pues utilizaban estos empleos como una vía de cooptación o de lograr que vecinos, familias, pues tuvieran algo que agradecer de por vida a los políticos de turno que gobernaban la laguna. Esas situaciones, pues una de las cuestiones que más hemos combatido desde Unidas se puede en los mandatos anteriores y en este mandato, evidentemente también, y ahora creemos que vamos a lograr pues tener un servicio donde por un lado los trabajadores ya han superado esa situación de deuda, ya no tienen deuda, tienen la hipoteca paga, como dijimos al principio del mandato. Una de las cosas pues más, oye, que quiera sentirse de un partido o de otro, pues tiene total libertad. Quien quiera votar lo que quiera votar, tiene total libertad, y ahora mismo nadie debe nada a nadie, con lo cual van a poder hacer sus trabajos seguros en las mejores condiciones posibles. Entonces no va a haber huelga. Creo que están defendiendo, como corresponde, sí, su derecho a tener pues una equiparación salarial y ellos en el 2013 tuvieron una reducción del 5% de su salario. La anterior crisis, recordaremos, había riesgo de tener que despedir a parte de la plantilla, y al final pues toda la plantilla decidió una reducción salarial para impedir estos despidos, y entiendo que hay cuestiones como esa y como la mejora de los equipos técnicos para el desarrollo de su día a día que está ahí sobre la mesa. Creo que está muy relacionado con el nuevo contrato, y espero que con el nuevo contrato pues quede resuelta esa cuestión y bueno, no lleguemos a una situación de huelga. Bueno, tenemos que terminar como empezábamos por ese escenario político que se abre. El último sociobarómetro que conocíamos este fin de semana de Canarias daba, por ejemplo, a Unidas Podemos de 4 a 2 integrantes, o sea, bajaban 2 en el Parlamento de Canarias. ¿Cree que esto se puede traducir en otros escenarios como por ejemplo el Ayuntamiento de La Laguna? ¿Cómo ve? ¿Cuál va a ser la reacción? Teniendo en cuenta que hay otros partidos que han ido en una tendencia a la baja, mientras que el bipartidismo parece que ha vuelto a resurgir y coger fuerza. Evidentemente hay unos escenarios que tienen mucho que ver con cuestiones generales, con cuestiones estatales, con las crisis, con las campañas tan intensas que hay de desgaste que se lanzan y que se amplifican a unos niveles increíbles, donde pues bueno, hay fuerzas políticas que tienen unos altavoces de última generación
y hay otras fuerzas políticas que a veces, pues poco más que tenemos los boletines clásicos y lo que nos dejan las redes sociales. Y eso sigue siendo así, incluso gobernando. Esa realidad está construida sobre esa manera, de esa manera, y evidentemente nos hace que sea a veces mucho más complicado pues gobernar cuando no tienes alianzas, cuando no tienes aliados comunicativos y cuando también muchas veces pues todos los éxitos pues los gestiona quien suele ostentar la mayor cuota de poder, que suelen ser presidentes, alcaldes, y los errores pues los suelen sufrir los que estamos contribuyendo, apoyando desde la izquierda este tipo de gobierno. Entonces Pero creo que las políticas... me está diciendo Rubén Ascanio que aquí, por ejemplo, los laureles se los está llevando el alcalde Luis Yaray Gutiérrez y la parte que le toca no le está tocando nada, solo lo malo. A ver, creo que es una tendencia general. Si en la política muchas veces el que tiene la alcaldía tiene un nivel de visibilidad para lo bueno y para lo malo muy importante, y también nuestro electorado, un electorado muy crítico que siempre tiene pues una mirada especialmente clara sobre los elementos de la gestión y que es muy sensible a, bueno, a los errores o a las cuestiones que se cometen en el día a día. Eso evidentemente tiene un coste. Yo creo que hemos hecho un trabajo enorme, las encuestas que tenemos, nosotros hemos hecho también una pequeña encuesta con los recursos pequeños que tenemos como grupo político. Somos el único grupo que entre otras cosas, por ejemplo, no cobra dietas del Ayuntamiento de La Laguna, y al final, bueno, hemos hecho esa encuesta y la encuesta lo que indica es que hay nos mantenemos dentro de lo que es el equipo de gobierno municipal y que también hay una mayoría de progreso que también aparece reflejada en otras de las encuestas que han hecho otras fuerzas políticas y que nos han ido llegando dentro de lo que es el ámbito local. Eso indica que también es verdad que La Laguna resistió mejor que otros lugares la pérdida de votos de la izquierda en el 2019, hubo un trabajo muy intenso, se ha mantenido una confluencia diversa que creo que desde el año 2014, que en pocos sitios ha sido así. Aquí, Unidad Se Puede, somos un equipo conformado por Podemos, por Sí Se Puede, por Izquierda Unida, por ECO, y no hemos generado ruido, no hemos generado bronca ni a la externa, evidentemente, ha habido siempre debate, pero nunca ha trascendido, y como gobierno hemos hecho lo mismo, hemos trabajado y las desavenencias, las diferencias las hemos resuelto a la interna. Yo no sé si la gente va a valorar eso en positivo o en negativo, pero creo que, desde luego, creo que es la forma adecuada de hacer política y es lo que tenemos que hacer para consolidar esa mayoría de progreso para nuestro municipio. Bueno, la última muy rápidamente. ¿Rubens Ascanio va a repetir como candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de La Laguna? Pues teniendo en cuenta que somos un grupo conformado por 4 fuerzas políticas, que eso de por sí ya genera a veces mayor dificultad. Yo siempre le digo que nosotros hacemos como si fuera un concurso de oposición, porque tenemos que hacer las primarias a la interna, en mi caso dentro de Sí Se Puede, que es mi grupo matriz, tenemos que hacer las primarias, que ahora en otoño nos tocan. Después haremos las primarias a nivel de la confluencia de Unidad Se Puede, y después ya el proceso electoral, con lo cual mi voluntad, desde luego, hemos hecho un trabajo muy fuerte, muy intenso en este tiempo, creo que hemos dado todo, absolutamente todo, por el proyecto de municipio en el que creemos. Tenemos muchos argumentos a favor de la gestión que hemos realizado, que se podía hacer otro tipo de políticas y lo estamos haciendo en el día a día. Y eso me gustaría que esa siempre que hemos hecho, porque ha sido prácticamente 3 años con el COVID por medio bastante complicado, pues me gustaría que esa siembra final y esos frutos de resultado de ese trabajo, pues me gustaría también trabajar para estar ahí presente dentro del equipo, o sea que sí tengo voluntad de estar y serán los compañeros y compañeras los que decidan si puedo estar. Muy bien. Bueno, en 20 segundos tenemos una sección en el programa que se llama El Quejómetro, donde el invitado o la invitada se puede quejar de lo que sea. Puede ser personal, como que no encuentra sitio en la laguna o hace mucho frío. Así que, ¿cuál es la queja de Rubens Ascanio? Pues mira, hoy me voy a quejar de un artículo que leí justo esta mañana en el periódico del portavoz de FEPECO, de la construcción, Óscar Izquierdo, que la verdad que es triste que tengamos entidades que deberían de tener una altura de miras muy a largo plazo
y que se dediquen a criticar, por ejemplo, la Agenda 2030, que es una agenda fundamental para tener un futuro como sociedad a nivel global, y que consideren que eso es algo negativo. O sea, yo creo que espero, y mi queja es lograr tener en algún momento unos sectores, como un sector de la construcción, que esté mirando en el desarrollo sostenible y no en el pitch y el cemento. Esa es mi queja principal en el día de hoy. Bueno, pues ahí queda la queja de Rubén Ascanio, concejal de Bienestar Social y Drogodependencia del Ayuntamiento de La Laguna. Muchas gracias, mucha suerte. Y bueno, aquí tienes este espacio, la primera vez en Twitch, entiendo, ¿no? Sí, la verdad que hay un estreno en En este este espacio. formato. Muy Y bien, bueno. encantadísimo. Bueno, pues hasta una próxima ocasión, Rubén. Cuídate Sí. mucho. Gracias. Un abrazo, Hasta gracias. luego. Chao.